Sí, ahí. Buenas noches. ¿Por qué te vas, Alejandra? Bueno, varias cosas. Número uno, hoy hay vino. Número dos, Joshua, no alcancé a leer el artículo. Espero poder leerlo en la noche. Ayer me sentía muy, muy, muy cansado, pero hoy yo creo que sí lo leo. eh, Porque está muy interesante, ¿no? Lo de los neandertales y los entierros neandertales. Creo que es algo que habíamos medianamente discutido, pero no teníamos evidencia. No teníamos evidencia de que fuera así. Entonces, me interesa leer el artículo, me interesa ver para dónde va y lo podemos tomar ya más bien para argumentar con respecto a lo que ya hemos estado diciendo en el periodo de las sesiones de la prehistoria. Entonces, bueno, Joshua, lo leo. Respecto a lo de Platón, yo no los he podido escuchar, los seminarios, solo los estoy subiendo semanalmente, pero hoy subo el 8. No sé si tú te acuerdas, Octavio, de lo que nos comentó Joshua, que íbamos a decir algo que tú habías comentado, no me acuerdo. Quería ver una sesión, pero la verdad no sé qué sesión se refiere de los Era videos de 8. ese seminario. Es que ese seminario tuvimos un problema, se perdieron como 4 sesiones. O sea, las que hay no están completas, se perdieron como 4. Entonces, pues tenemos que verlas para ver cuál fue dónde está el extravío. Pero no, la verdad no he tenido tiempo y ahorita menos porque ya regresé a la uni. Entonces, pues no. Pero voy a intentar hacer ese ejercicio. Luego había otro anuncio que quería hacerles. Bueno, la semana que entra descansamos, a menos que Alejandra o Octavio quieran leer algo para la próxima vez. Veo que no. Entonces, bueno, lo que vamos a leer ahora, lo que vamos a trabajar, es un artículo de Gimbutas de 1970. El artículo está muy interesante porque es donde sí tenemos que entender algo con ella. Ella es la que establece la idea de que existe un grupo cultural que se llama Kurgan. Ujú. No, antes de ella, la academia, por ejemplo, de la región, los mismos rusos, y si no me equivoco, gente en Bielorrusia, en Polonia, o sea, gente regional, había hecho exploración de los grupos culturales prehistóricos, pero los tienen divididos de diferente manera. Esta unificación kurgana es de María Gimbutas, y esto sí es muy importante, porque ella unifica al grupo por algunas características, que es lo que vamos a estar revisando, yo creo, en las próximas 3 o 4 sesiones. Ella unifica al grupo, ujú, por una serie de características. La primera es el tipo de entierro, que es estas fosas que se ponen muros, o sea, digamos que se aplanan y que luego se techan y arriba se pone un túmulo en sí que no tiene mayores características eh, hasta que avance el tiempo y entonces ya empieza a tener, por ejemplo, estelas en la parte superior y todo. Ahora, lo que ella dice, y sí me resulta muy importante que partamos de aquí, lo que ella dice es que este estilo de entierro va a caracterizar a la mayoría de los grupos de la zona y ese tipo de entierro es lo que le hace a ella, primero, decir quiénes son kurganes. Segundo, decir, ay, puse like. Segundo, decir cómo se movió ese grupo, porque este tipo de tumbas no aparecen todas al mismo tiempo. Entonces, depende de dónde van apareciendo, ella supone que el grupo fue llegando allá, ¿no? Tercero, ella, gracias a esto, se permite ver cuándo y hasta dónde se expandieron los kurganes, ¿no? Es decir, en qué periodos llegaron hasta qué regiones, ¿no? Y le permite
revisando el tipo de tumbas, ver no solo cuánto tiempo duró la existencia de este grupo, sino ciertas variantes que hubo al interior del grupo. Pero ahí es donde empieza la cosa a ser medio tramposa, oscura, porque Gimbutas no ve la evolución del kurgán de la tumba, no ve las variaciones de la tumba, sino que ve cuándo aparecen las tumbas, en qué regiones, y de acuerdo a esos momentos específicos de aparición de las tumbas, eh, se determina un periodo kurgán. Es muy interesante. ¿Alguien se fue? Ah, no. Ah, Jessica. Eh, es muy, 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 muy interesante porque si usa la tumba para homogeneizar a un grupo, no usa la progresión o las variantes de la tumba para dividir al grupo, sino lo que termina usando es la aparición de las tumbas en diferentes regiones para segmentar los periodos históricos del grupo Kurgan. Entonces, les digo que es tramposo porque hace muy difícil que después nosotros podamos determinar no la homogeneidad del grupo en su existencia sincrónica, digamos que en su existencia presente, sino que podamos determinar verdaderamente si el grupo Kurgan es el mismo en el periodo que ella llamaría Kurgan 1, que vamos por ahí del 3000 antes de Cristo, al periodo que ella llama Kurgan 4, que estaríamos hablando ya 1800 antes de Cristo. Ujú. Es, de verdad, les anticipo esto porque vamos a arrancar la lectura demasiado críticamente, pero cuando la hice no estaba yo tan crítico, pues no me había dado cuenta, ¿no? De este punto, entonces vamos a tener que ir avanzando conforme yo fui haciendo esta progresión. Pero les hago esta advertencia porque eventualmente Gimbutas va a ser una cosa muy, 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 eh, me parece a mí que tendenciosa. Van a aparecer tumbas ya de rasgos no kurganes y ella va a seguir asegurando que son kurganes. Eso por un lado. Segundo, ella va a asegurar que en el máximo momento de esplendor de los kurganes desaparecieron, dividiéndose en muchos subgrupos que se estacionaron, digamos, en una región y que ya aisladamente se desarrollaron. Digamos que la gran pretensión de esto es que coincida. Ahora sí, y esto apoyándonos un poco en la parte lingüística, que coincida la primera, el tronco común de la lengua y luego las posteriores ramificaciones mucho más rápidas. Ajá. Como un tronco que se mantuvo más o menos idéntico y luego que habría encontrado algunas diferenciaciones mínimas, pero que cuando viene el periodo Kurgan 4 vendrían ya, ¡puf!, ¿no? La diversificación lingüística y cultural. Es lo que pretende Gimbutas. Y, spoiler, no va a lograr que sus periodos coincidan con las fechas de las propuestas lingüísticas. Segundo spoiler, ella cree que hacia la parte indoirania llegaron los kurganes y no que salieron de ahí. Creo que va a forzar mucho las cosas al final. Y último spoiler, va a terminar definiendo a los kurganes como vagabundos que destruyeron la belleza de las culturas de la Europa Central. ¿Hasta aquí alguien quiere comentar algo? Entonces, vamos a empezar. Espero poder avanzar 4 sesiones para terminar esta fase y 4 sesiones que coincidirían con el descanso fin de año para arrancar con otra cosa que va a ser el estilo Kurgan ya en forma. ¿Ok? Entonces vamos a empezar.
María Gimbutas y la tesis de los kurganes. Revisemos ahora un artículo de 1970 de María Gimbutas titulado Proto-Indo-European Culture, The Kurgan Culture During the 5th, 4th and 3rd Millennia Before Christ. ¿No? O sea, eh, cultura proto-indoeuropea, ahí ya hay, vean como el título ya es una hipótesis que se lanza como afirmación. Cultura proto-indoeuropea. La cultura kurgana durante el quinto, cuarto y tercer milenio antes de Cristo. Ujú. Esto es, eh, parezca que no, ella en este título asegura que los proto-indoeuropeos son los kurganes. El título ya lo dice todo. Antes de ella nadie había apostado, bueno, digo, se buscaba con los baltos, con los eslavos y eso, pero antes de ella nadie había apostado por una unidad cultural de estos grupos que van a ver toda la extensión que van a abarcar y al mismo tiempo nadie se había atrevido a decir que este era el proto grupo indoeuropeo. Entonces, así comienza. En el artículo se va a lanzar una apuesta basada en una profunda descripción. Los kurganes del tercero y cuarto milenio antes de Cristo son el grupo cultural más propicio para suponer la cultura madre indoeuropea. Tesis que, más que sostener o refutar, brinda elementos en su exploración para conocer qué había en la estepa rusa. Ya. Hola Lalo. Eh, brinda elementos para conocer qué había en la estepa rusa en ese periodo temporal, desde el quinto milenio hasta el tercero. Ujú. Eh, es decir, quiénes habitaban y quiénes pudieron haber habitado en periodos anteriores, de manera que pudiera establecerse, gracias a ciertos materiales arqueológicos, la posibilidad de observar el nacimiento de una cultura en esta región y con sus propias especificidades. También tenemos que saber una cosa. Nosotros en este grupo que tenemos hecho ya, tenemos la capacidad de plantearnos preguntas que no están planteadas en los textos revisados ahorita. Número uno, si llegaron a la región, ¿de dónde llegaron? Si llegaron a la región, ¿con quién se encontraron? Y si llegaron a a la región, ¿quiénes llegaron? Vamos a ahondar en estas preguntas. Pero no es lo mismo que llegar a un grupo homínido precultural que llegar a una cultura. Si llega a una cultura tendríamos que encontrar huellas. Ya lo hemos discutido en sesiones anteriores. Si llega un grupo precultural y se encuentra con grupos preculturales, entonces no podemos decir que hay una cultura kurgana que llega, ni podemos decir que sea un grupo el portador. Más bien podríamos apostar por la aparición de la cultura en el entorno. ¿Ok? Eso es muy importante. Si llega un grupo homínido precultural y se encuentra con grupos ya con esbozos culturales o ya con culturas definidas, tendríamos que ver cuál es el resultado de ese choque. Y por último, la lengua. Porque lo que podríamos ver es que a lo mejor llegan con el sistema o con el esquema comunicativo que yo creo que podríamos rastrear por miles de años, ¿no? Pero que no necesariamente es un lenguaje en sí, sino un sistema de comunicación, ¿no? O un lenguaje con la función comunicativa, pero aún no con la estructura identitaria, ¿ok? Entonces, todo esto se tiene que poner sobre la mesa. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es si hay una cultura, Kurgan, ¿dónde nació y en qué circunstancias? Ajá. Y si no, entonces vamos a ver qué es lo que aconteció que eventualmente se pudo llamar cultura kurgana y cuáles son las circunstancias de esta culturización. Pero el gran cuestionamiento a Jimbutas es si es sostenible
las tumbas como conducta identitaria o no. Ajá. Ese es un problema que a mi modo de ver nos va a dar mucho que discutir, pero mucho, mucho más de lo que se puedan imaginar. Porque justo Joshua nos acaba de mandar un artículo que nos va a poner a patinar, porque si hay ornamentación en el entierro, habría que ver si es suficiente para sostener un comportamiento identitario o no. ¿No? Son un montón de preguntas bien complejas, porque estamos tratando de llegar así meticulosamente al punto de origen de la cultura. Y evidentemente, claro, al rastreo paulatino de las condiciones, pero la apuesta es que la cultura no es paulatina, sino las condiciones y la cultura es un acontecimiento, ¿no? Que se repite bajo ciertas circunstancias, pero que no necesariamente es idéntico en todos lados y que no es continuo, que es una discontinuación que tenemos que averiguar. Es una tesis muy difícil, ¿eh? La batalla es muy complicada, muy complicada. Pero bueno, pues vamos a ver qué tan lejos llegamos. ¿Nada que decir hasta acá? Oye, entonces lo que estarías planteando es que lo que está diciendo Gimbutas de los Kurganes sería como lo que estás tratando de identificar que se intenta establecer con los indoeuropeos. Sí. Mm. O sea, mira, el spoiler total, ¿eh? Gimbutas tiene un problema. Tiene mucho amor por la cultura del centro de Europa. Mucho. Y valora cosas de la cultura del centro de Europa muy interesantes. Por ejemplo, la agricultura, pero más que nada la vida abundante, la prosperidad y la vida abundante, como el equilibrio con la naturaleza, dice ella. Ella considera que los grupos de Centro Europa, que son definitivamente más viejos que los kurganes, ya hacían arte, ¿no? Tenían ya estructuras lingüísticas, entre comillas, ¿no? Como muy progres, ¿no? Y que los kurganes habrían venido ellos con un esquema ideológico muy simple, habrían venido a conquistar y a desmadrarlo todo, ¿no? Que además es lo que tenemos en esta idea de lo que pasó con los famosos minoicos, ¿no? Que los desmadraron, los dorios, que además son los más madreadores de estos grupos, y que por eso habríamos perdido pues, como 2000 años de progresos lingüísticos en escritura y cosas así. Entonces vamos a ver qué es cuál es la apuesta de Gimbutas, pero ella sí considera que estos son los indoeuropeos y que le dieron en la madre a todo lo demás. Entonces que los otros O no son. estaría como muy forzado en algunas cosas, por lo que entiendo que has venido diciendo de ella. Ujú. Ujú. Sí, por ejemplo, en lo de en los de los indoiranios, Ajá. que hoy ya queda con los estudios de ADN antiguo, ya queda claro que esas poblaciones estuvieron primero allá y luego ellos migraron hacia las estepas rusas y no al revés. Pero acá tenemos un problema, no podemos asegurar lo de la lengua, por ejemplo, Ujú. ¿no? Y también el estudio de la investigación anterior justo muestra que hay una migración también de los indoiranios a, a lo que sería la Europa central, ¿no? Entonces, eso apunta a sospechar que la tierra originaria está allá, ¿no? En el Cáucaso Sur, pero tampoco es sostenible por algunas cosas relativas a la lengua y a la estructura, bueno, a las evidencias arqueológicas, que tampoco, es que esas tres cosas son muy difíciles de sostener en el mismo plano, la lengua, los hallazgos arqueológicos y el ADN, ¿no?
que Ok. es una variable que todo el mundo pensó, pues ahora que ya podemos hacer estos estudios de ADN antiguo, pues vamos a ver quién tenía más razón, ¿no? La arqueología o la lingüística. Ujú. Y pues salió todo mal, porque ya no coincide con una y no coincide con la otra, ¿no? En algunos casos puede ajustar fechas de periodos de cambios o estructura lingüística, pero no puede sostener realmente una coincidencia entre migraciones y variantes lingüísticas. Por otro lado, la hipótesis que lanzamos la última vez que trabajamos en mi texto Ujú. es que es una hipótesis que vengo ya más o menos esbozando, es esta idea de que probablemente las variantes lingüísticas sean el resultado de un renacimiento o una emergencia cultural nueva que tome como territorio la lengua ya como una continuidad comunicativa y que en esa lengua como continuidad comunicativa emerge una nueva forma cultural, que es además algo por lo que creo que estamos pasando nosotros como humanidad completa, que nosotros ya dejamos de hablar, ya nada más comunicamos y en ese sentido de comunicabilidad estamos encerrados en la impotencia identitaria, ¿no? O sea, ya estaremos secuestrados identitariamente, ¿no? Es de verdad, cuando lo digo a mí me tiene fascinado, porque para mí es claro que estamos pasando por un periodo de silencio, un periodo de silencio donde algunas conductas con ideologías viejas, con ideologías enconadas, se dice, ¿no? Cuando se te hace el abscesillo ese que no se quita, con ese tipo de ideas creo que es lo que está jodiendo al mundo por todos lados, ¿no? Ideas que no tienen contenido, pero que desarrollan un despliegue violento nomás per se, ¿no? Guerras y todo eso. Y lo entendemos perfecto con Europa, ¿no? O sea, uno se puede sentar a ver qué está pasando con Europa actualmente y uno no se explica cómo los grupos aparentemente más cultos del mundo no pueden pensar que pelearse con Rusia y aliarse con Estados Unidos les va a ir mal. No lo pueden pensar. O sea, no lo pueden pensar. Ya hoy uno oye a la von der Leyen y a esa banda y dices, no, pues sí, ¿no? Cuando se fueron con el pinche Zelensky a ver al Trump, la verdad daban vergüenza. Fue Macron, sí vieron, ¿no? Todo lo que está pasando estos días. Que fue Macron y fue toda la cúpula europea. Y Trump los trató. Hay unas fotos desgarradoras, ¿no? Porque uno verdaderamente ve gente podrida. O sea, uno no se la cree, pero fue como ver a 10 Peña Nietos ahí en su momento, ¿no? O sea, fue terrible. Pero claro, porque ya no piensan. O sea, esta banda ya no tiene estructura. Pero creo que es el momento en el que empiezan a surgir finalmente nuevas identidades culturales extrañas porque tenemos que descubrirlas. Y creo que muchas de ellas, o muchos esbozos de un porvenir identitario nuevo, creo que los estamos viendo gracias a Internet, ¿no? Que es lo que permite un bombardeo de información de todos lados, muy grande, de todos los tipos, eh, eh, para cualquier persona. Lo que me parece maravilloso. Uno puede ver porno, divulgación científica, noticias de su país, noticias internacionales y videos de perritos haciendo cosas tiernas, ¿no? Uno puede ver animales que en la vida había visto y comportamientos que uno jamás se hubiera imaginado. Y a un canguro con su boleto del avión para subirse al avión. Esa era inteligencia artificial, Alejandra. Pero estaba bien bonito. Y también se puede ver. Pero sí es cierto. Y luego le pusieron otra cosa al canguro. Pero por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial, ya también uno puede ver cosas consideradas imposibles, posibles, ¿no?
Entonces, es muy interesante porque creo que ese silencio que se estaba volviendo la continuidad donde ya solamente las conductas violentas estaban prosperando, ese silencio creo que está rompiéndose gracias a la llegada de Internet. Por eso creo que estamos en un descubrimiento interesante. La cultura como un acontecimiento, tal como lo he venido diciendo yo en todo este tiempo, la cultura como un acontecimiento es una apuesta teórica que puede responder muchísimas, muchísimas preguntas. Y pienso, acá llevando un poco mis ideas al exceso, pienso que también podría responder exactamente las variaciones lingüísticas, no que pueda explicar el parentesco entre lenguas, pero sí los momentos de acontecimiento de variantes lingüísticas concretas. Y por lo tanto no de la muerte, sino del deceso, ¿no? De las lenguas, el desuso en términos de que dejan de ser identitarias para verse territoriales. Para mí es muy simple ahora decirlo, ¿no? Que algo que en un momento es identitario, cuando es muy constante, se vuelve territorial y ya no identitario. ¿No? Porque la identidad nace en el territorio, pero territorio e identidad no son lo mismo. Territorio es el espacio que se concreta en la identidad, pero cuando la identidad no concreta, el territorio solo es potencia, potencia incluso informe, ¿no? Ujú. Indefinida, pero cuando se concreta, cuando concreta identitariamente, que mucho tiempo yo venía apostando por el arte como esa forma, pero creo que hay otras formas, el canto, la comunidad, no sé, pero cuando se concreta, ahí, lo que alguna vez pudo haber sido identidad, que luego se vuelve territorio, se vuelve material para otra identidad. Digamos que son los mismos tabiques, las mismas piedras, pero para otra casa. Ajá. Por eso, para mí, no puedo ahora apostar que sea así, pero para mí eso explica el parentesco lingüístico, ¿no? Porque de alguna manera comparten sustancia, comparten materia prima, pero la cortan distinto. Sí, sí. Sí, hay un libro que empecé a leer ahora con esto de la venta nocturna del Fondo de Cultura. Este, que justo habla de, me parece que es el paleolítico y los entierros y esta parte de lo que van encontrando. Sí, sí toca a los indoeuropeos, la verdad es que no he llegado ahí, pero justo y también se va hasta las pinturas rupestres de los entierros, dice cómo enterraban estos, los huesos largos y los cráneos de ciertos animales. Dice, y cómo se empezaban a encontrar en diferentes momentos, por ejemplo. Y en las pinturas rupestres también como la identificación, no solamente de lo que hay en la pintura, sino dónde estaba la pintura y cómo la colocación de la pintura, lo que normalmente es como en lugares muy específicos, muy complejos para llegar, cuevas con una complejidad para entrar importante, este, y como todo lo que hay, no solamente en la pintura, sino en alrededor de él, si bien lo está hablando desde lo religioso, en el sentido de la relación con lo divino, pero también tiene este rasgo como identitario específico bastante interesante. Entonces, no sé qué tanto esto se vaya relacionando, pero me hiciste pensar en eso. Sí, vamos a ver, es que yo tengo mucho esa reserva, ¿no? ¿Dónde deja de ser conducta para convertirse en ornamento? No recuerdo bien dónde vi la noticia, pero incluso, ay, es que no me acuerdo en dónde, si fue en Teotihuacán o en dónde, que encontraron otra cámara donde está justo subterránea, que a lo que dicen es que apelaba al inframundo y que incluso tiene mercurio, pero lo que es interesante es que el túnel,
hacia donde llegaron estaban estas como minerales puestos de tal manera que parecía el firmamento. ¿Sabes? Todas esas cosas que creo que también son parte de esto que, digamos que de los puntos que se están uniendo en todo esto que estás planteando. Pero bueno, acelero. ¿Qué ibas a decir, Octavio? Bueno, ahorita que Ale comentó esto, nada más, es en Teotihuacán, Ale, está Sí, no, ese es que dato había dicho que salió. está increíble. En 2013 se hizo un socavón en Teotihuacán. Ajá, ajá, sí. Y primero, pues no sabían qué Alto pedo, Limón. pero el arqueólogo dijo, aquí hay algo. Y se Ujú. pusieron a excavar para buscar la entrada, porque dice, Debe de haber un túnel o algo, ¿no?" Y sí, está como 20 metros Ajá, la entrada del túnel hacia abajo y tiene de profundidad como 100 metros de largo. Pasa por debajo del templo de Quetzalcóatl, que es la pirámide más chica, ajá. ¿no? Apenas en la semana pasada fui. Ay, qué chido. Y hay algo impresionante ahorita que lo dices, porque obviamente no sabían antes que estaba el túnel. Ahorita no puedes ya pasar a la pirámide de Quetzalcóatl, puedes como acercarte, pero está muy cabrón porque en la base de la pirámide, o te pones frente a la pirámide y hay dos serpientes en la plena base, una del lado izquierdo y una del lado derecho. Y dije, no mames, las serpientes son animales, infraterrestres, ¿no? O sea, estas Totalmente. madres están delimitando que abajo hay un túnel. Ujú. Nadie lo leyó, no. El inicio y el final de los ciclos, que es Cabroncísimo, sí, sí. No, sí, vayan a Teotihuacán, es una verdadera Pero maravilla. no se puede visitar, ¿no? El túnel, me No, imagino. está cerrado, porque pues obviamente ahora está en investigación, pues hay condiciones de seguridad que tienen que resguardar, porque además cuenta el arqueólogo que había gas radón en la cueva, o sea, tuvieron que generar un sistema de ventilación adecuado Mm. para poder investigar, ¿no? Y sí, efectivamente, como Ale dice, las paredes las cubrieron de barro para que se hicieran oscuras y pusieron pirita que le llaman el oro de los tontos, ¿no? Y pusieron mercurio, ¿no? Estuvo muy cabrón para simular precisamente este inframundo, ¿no? Impresionante. sí, y es que justo es lo que me parece muy interesante porque en estos, de hecho, los videos que hay, me parece, Octavio, que son bastante descriptivos, ¿no? O sea, igual no lo podemos visitar, pero los videos que han estado publicando están muy interesantes. Y justo en esta descripción que hace Mircea de cómo se llega a esos lugares en donde están las pinturas rupestres, es muy interesante porque dice, no solamente es el lugar, sino el llegar al lugar ya tiene un sentido importante que hace saber que o sea, el camino para llegar ahí es parte de lo que vas a encontrar ahí y lo que hay ahí, además de la pintura. Y claro, o sea, es que ahorita que estamos descubriendo esto de Teotihuacán es muy parecido a las descripciones que él da de cómo está la ubicación de estos lugares específicos que se han encontrado en una parte de Europa, entre los montes Urales y no sé qué otro. Ay, por ahí tengo el libro, pero lo tengo en el cuarto, ahorita voy. Pero está bastante interesante. Creo que estos puntos se van a empezar a unir y van a traer a la luz cosas bastante interesantes sobre lo que estás planteando. O sea, sí entiendo que, por eso te preguntaba si este forzamiento que ves en Jimbutas es el mismo forzamiento que podemos encontrar en todo lo indoeuropeo, porque de lo que estaríamos, digamos que mostrando, es como si alcanzamos a identificar en esos momentos donde hay forzamiento, ¿no? Y creo que Y eso es importante porque esto ya nos permite ir haciendo esta diferencia entre lo que oculta y desoculta, que el artificio sí es identificable. Tal vez no podamos definir del todo entonces qué otras condiciones, pero el solo ya ir delimitando en dónde hay forzamiento, ya se devela el artificio en sí mismo. No sé si fui clara, porque de sí, sí, pronto sí, sí, sí. más bolas. Sí, sí, y hay dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Te escucho, voy por el libro. Yo sí te El escucho. forzamiento señala, ¿no? Porque ahí donde hay algo forzado señala lo que incluso de alguna manera tuviera la intención de ser ocultado y, o sea, digamos que llama la atención sobre lo que debiera llamarse la atención, pero al mismo tiempo lo forzado explica al forzador.
Claro, claro, porque es el vicio de aquel que forza. Lo que hablaba de los vicios que incluso nosotros tenemos. Y por eso cuando hablábamos de Apolo, a eso iba el tema de Apolo. O sea, ver cómo lo que se ha ocultado, pero también lo que oculta hace que se mantenga, que prevalezca. Digamos que lo que estarías planteando o lo que se estaría planteando en el seminario daría una pauta bastante interesante, la identificación de los forzamientos, de los artificios, porque eso sí lo podemos hacer Sí, en la sí, época de los artificios. sí. Ahora, la pregunta es, ¿dónde se da? ¿No? O sea, ¿dónde ocurre? ¿No? Ujú, Porque no solo es lo que está forzado, sino dónde ocurre, porque ahí señala la territorialidad. O sea, no podría ocurrir si no hubiera un territorio. Pero el forzar no concreta territorio, sino señala dónde hay o dónde hubo territorio. ¿No? Y creo que en todos lados está. O ujú. sea, es que el gran tema es muy sencillo. Déjenme responderle a mi paciente que no lo veo. Eh, lo interesantísimo es que nosotros tenemos esta tendencia a hacer categorías. Ujú. La categorización señala la territorialidad, pero no la concreta. Y, o sea, digamos que señala, estoy en el territorio, pero no puede mostrar ni los límites del territorio, ni la abundancia territorial, sino únicamente, ¿estás diciendo algo, Octavio? ¿Estás en silencio? Ah, sí, entonces lo que hace es compactar el reconocimiento del territorio sin el habitar el territorio. Todo aquel que categoriza extravía la posibilidad de habitar el territorio, porque una categoría jamás es una obra. Una categoría es el intento de acotación de la obra, de segmentación es decir, es una forma equivocada de reconocer las condiciones territoriales, porque la pretensión es tomar las partes que se me ocurren y decir que eso es el territorio. Claro que no es lo mismo engendrar que engendro. Ajá, justo, ¿no? Y es una maravilla porque lo que resulta, pues son puros engendros. Ajá. Pero hay un extravío del potencial que engendra. Pero Ent- ahí está. sí, claro. Ahora, digamos que la categorización, todo aquel que categoriza es de alguna manera un artista impotente. Ajá. ¿Por qué? Porque no puede crear, porque no puede habitar. Entonces divide para comprender. El que no habita es racional y el que habita puede incluso habitar en la racionalidad sin tomar la racionalidad como un valor, sino como una escama más de la piel. Ujú. El error de nuestra época es la técnica como pretensión de establecer em, método para acceder y la razón como pretensión de comprender. Descartes lo dice con todas sus letras, ¿no? Hay que separar el problema en tantas partes como se pueda. Ajá. Esto es, hay que generar categorías para, para después poder entenderlas, ¿no? Es lo que dices, ¿no? El vicio de la búsqueda continua y constante de la hegemonía.
de Ujú. algo sobre algo, que ahí estaría en la misma posición, por lo que entiendo, lo que plantea Gimbutas de los Kurganes, ¿Sí? con lo mismo de la posición de la hegemonía de lo indoeuropeo por sobre, Ujú. como lo que prevalece, ¿no? Sí, que en el fondo termina siendo la hegemonía de la razón. Ajá. Justo de la razón como en lo todo, como lo todo, como el logro absoluto. O sea, es pensar que la matemática es el lenguaje mayúsculo o que la filosofía es el grado más alto de pensamiento. ¿No? Es ese problema. Es decir, la categorización. Por eso es que me encanta el seminario porque Heidegger precisamente hace que sea imposible categorizar. Cada vez que uno Se trata le de entender termina a Heidegger, categorizando, ¿cómo? pero se le termina categorizando. Sí, 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 pero cada vez que uno intenta entender a Heidegger en términos categóricos, Heidegger se desmarca y nos pone en cuestión, ¿no? Pone en cuestión. A diferencia, por ejemplo, radicalmente de Lacan, ¿no? Porque Lacan hace un ejercicio totalmente impropio, pero similar. O sea, que Lacan, como dice una cosa, dice otra. Ajá, ese es el problema. Literal, O cachito de todo para decir nada, o sea, pedacilla pura. Lacan es inaprehensible, totalmente inaprehensible, porque hoy dice una cosa y mañana dice otra. Es más, ahorita dice algo y en 2 párrafos dice otra cosa. Y claro, con la idea de que es muy profundo, muy complejo, o es una experiencia que solo el que se ha analizado puede entender, pues uno cree que no entiende, no que dijo una pendejada. Heidegger, contrariamente, ¿no? Heidegger expone a lo largo de su vida un sistema, el sistema heideggeriano de pensamiento, que es preciso, es bello, es espectacular, y uno siempre termina diciendo, no hay nada que yo diga que ese señor no haya dicho, y además más ancho, pero, pero justo hace que a uno se le escape la posibilidad no de comprensión, sino de categorización. Y la otra maravilla que tiene Heidegger es que cuando uno logra enganchar con el sistema de pensamiento heideggeriano, con su sistema, ¿no? Que finalmente hasta creo yo más bien un sistema de exposición, uno puede vincularse con Heidegger, ¿no? Andar en el territorio de Heidegger, pero uno no puede salir conceptualizado de Heidegger, que eso me parece una maravilla, que me parece que es glorioso que frecuentemente terminamos trabajando algún libro de él, alguien en los seminarios, ¿no? Que es ahorita lo que está haciendo Octavio, porque uno de Heidegger no saca un concepto, uno de Heidegger saca una satisfacción, y es una satisfacción inexplicable, ¿no? Porque es como, ah, sí, estuvo chido, ¿no? O sea, me la pasé bien, ¿no? Y voy a regresar, pero no puedo sacar nada, ¿no? Pero sí te puedes ir con cierta liberación a seguir en lo tuyo. Y con una ampliación bastante como muy clara de ya no encerrarte en segmentaciones categóricas en general, Sí, pero ¿no? ahora, lo que es maravilloso de eso, de la imposibilidad categórica de Heidegger, es que no solamente uno no puede sacar categorías de ahí, sino que uno, cuando sale, las categorías propias se tambalean. Es una maravilla. Pero estoy muy, muy, muy contento con la lectura que estamos haciendo como antropológica, filosófica en conjunto, porque me parece que es una experiencia completa más que una adquisición, ¿no? de conocimientos. Me parece que es una experiencia espectacular la que estamos haciendo. Y pues finalmente siempre termina siendo exactamente lo mismo, ¿no? Es un recorrido del que uno sale sabiendo una sola cosa, ¿no? Que
que todo esquema conceptual definitivo no se puede sostener. Por eso llevamos más de 20 años aquí, ¿no? Que además es una espectacular, Octavio, año 2000, ¿no? Más de 20 años aquí y todavía no hemos dado un concepto, uno no hemos dado, ¿no? Pero sí un estilo, este estilo fraterno de trabajo. Voy a avanzar un poquito. ¿Alguien más quiere decir algo por ahorita? Voy a avanzar un poquito los minutos que faltan. Quiero ver si llego hasta... Es descripción general. Quiero ver si llego hasta la fase previa a la religión. ¿No? Vamos a ver. Necesito que todo lo que les dije antes lo tengan muy consciente. ¿Por qué? Porque Gimbutas va a darnos características de los kurganes, pero en este momento no las va a dividir por periodo. ¿Por qué es tan importante y por qué soy tan insistente con esto? Porque Gimbutas hace creer que los kurganes eran así desde el periodo uno hasta el periodo 4. Es decir, mismos entierros, pero distribución jerárquica social, élites, aparición de élites y diferenciación, y belicosos y guerreros. Y ella misma da elementos para que no se pueda sostener de esta manera. Empiezo ahora. Probable establecimiento de los grupos kurganes y las migraciones. Cultura de los kurganes es como Gimbutas llama a una serie de características que engloban a diversos grupos del este de Ucrania y el sur de Rusia. Grupos que habían sido anteriormente reconocidos por cualidades concretas, independientes, pero que tienen características comunes asociadas a un único grupo cultural del norte del Mar Negro. Este grupo cultural se extiende por varios periodos en la región del Bajo Dnieper y, y el sur de Siberia, desde el cuarto milenio antes de Cristo, desde el cuarto milenio antes de Cristo. Los kurganes, a los que describe Gimbutas, solo pueden encontrarse en periodos de la Edad de Piedra, con una aparición muy limitada en la Edad de Bronce, únicamente en una fase previa al desarrollo de las culturas asociadas al uso y desarrollo de este material. ¿Ok? Entonces, son los kurganes edad de piedra. Ya la edad de bronce marca el fin de la existencia del grupo kurgan. Dos, economía general. En cuanto a economía, fueron grupos primordialmente pastores y me resulta importante distinguir entre pastores y ganaderos. Ajá. Los pastores sí tienen relación con el animal, sí tienen un poco de vínculo con la crianza y con la domesticación, pero no con la explotación. Ajá. Es decir, no son productores del animal, no son ganaderos, no tienen ranchos, sino que sí se vinculan, incluso domestican, pero aprovechan al animal en su estado salvaje. Esa es la diferencia entre un pastor y un ganadero. Ajá, la explotación. Entonces, sí tengamos esta idea muy clara en la mente, ¿no? Los kurganes fueron primordialmente pastores. Criaban ovejas, cabras, caballos y cerdos, aunque parece que el principal animal domesticado como recurso alimenticio al principio, por lo que ha podido observarse, fue el caballo, del que se han obtenido numerosos registros óseos que han permitido demostrar este hecho. La importancia de la domesticación o la semidomesticación de este equino es que desarrolló una marca cultural muy importante y permite observar la expansión de los grupos culturales de la región hacia el oeste, donde la domesticación del caballo se popularizó y adoptó con rapidez en el centro de Europa, lo que propició, afirma Gimbutas, la rápida difusión de la cultura de los kurganes. Aunque existen escasas huellas de agricultura,
principalmente en el norte del Mar Negro, la economía de este grupo no tuvo gran desarrollo en esta práctica, existiendo apenas unas pocas herramientas construidas o enfocadas en estos fines. Sin embargo, lo que sí parecen haber buscado para asentarse fueron tierras planas con pastizales que facilitaran la alimentación del, no me gusta la palabra que usé aquí, del ganado, ¿no? Pero digamos, de los animales. Por lo que sus movimientos expansivos y asentamientos implicaban este tipo de territorios, es decir, siempre van a estar en llanuras y cerca de ríos. Estructura social. En cuanto a la estructura social, las cosas parecen más interesantes. La reconstrucción de la estructura social puede establecerse, según la autora, a partir de los patrones habitacionales y de los ritos funerarios. Dos tipos de asentamientos son representativos de estos grupos. Villas descritas como simples que fueron construidas o edificadas en terrazas fluviales, probablemente porque de esta manera se tenía acceso a terrenos propicios para el pastoreo e incluso la poca agricultura que se concibió en ese momento. El otro tipo de edificaciones son las descritas fortificaciones en colinas, con lo que se supone un territorio estratégico para la defensa. Hasta ahorita no tenemos definido cuándo fue un tipo y cuándo fue el otro, si van desde el principio los kurganes o si hay variantes y primero son de un tipo y luego de otro. El hecho es que los que están cerca de llanuras cercanas a ríos, sí están más asociados con el pastoreo. Cuando hablo de un poco de agricultura, sí me queda claro que entendían lo de las semillas y ellos mismos las regaban, pero no hacían un trabajo de agricultura tal cual. Ajá. O sea, no hacían el surco ni el cuidado. Entonces ya le entendían, las regaban y en general trigo y de ahí salía, pero no se enfocaban en eso, igual que los animales, ¿no? O sea, propiciaban el apareamiento, pero no agarraban para perfeccionar la vaca para que diera mucha leche o cosas así. ¿Sí me explico? Entonces vamos a ver, porque son dos tipos de asentamientos que no tienen que ver uno con el otro. No es lo mismo un asentamiento defensivo, que es en altas colinas de difícil acceso, que un asentamiento, digamos, alimenticio, que implica la facilidad de la crianza de animales y la alimentación. Entonces, si hablamos de estos dos asentamientos, creo que tendríamos que ver si distinguen dos periodos del grupo Kurgán o dos tipos kurganes diferentes. Que entonces ya no serían kurganes los dos, ¿sí? Digamos que tendrían un estilo, pero culturalmente habrían tomado caminos diversos. En las terrazas de ríos, los asentamientos constaban de apenas 10 o 20 casas rectangulares, semisubterráneas, con techos de dos aguas sostenidos por postes de madera. Uno de estos asentamientos totalmente excavado, el de Dereivka en el Bajo Dnieper, ocupa 2000 metros cuadrados, lo que contrasta con aldeas mucho más grandes de culturas no kurganas como los Cucutén y Trípoli, que ocupaban territorios de hasta 15.000 metros cuadrados con hasta 200 casas. Los Cucuteni también son de la región, pero son anteriores y no hacen entierros kurganes. Ajá. Entonces, digamos que estas son aldeas de poquitas personas. Las fortificaciones en colinas se situaban en riberas escarpadas, lugares de difícil acceso, casi siempre promontorios donde confluían dos ríos. Estas, entre comillas, fortificaciones están protegidas por gruesos muros de piedra de hasta 3 metros de altura que rodean la tierra de dentro. Las casas al interior fueron construcciones de madera sobre bases de roca y cuentan con mayor número de habitaciones que las subterráneas, además de ocupar más espacio. Vean que hablamos de dos tipos de villa distintos, ¿no? Es muy complicado sostener que es un solo grupo. Ahora, ella las describe como fortificaciones. Pero de un lado pone la parte defensiva en el territorio difícil de difícil acceso y del otro en la edificación de muros. Ajá. Pero
y anticipo cosas, no tenemos huellas claras de presencia de guerras, ¿no? Entonces, tengo dudas sobre la idea de llamar fortificaciones o simplemente delimitaciones o incluso, no sé cómo decirlo, delimitaciones identitarias. No sé si con una finalidad o con una especificidad, pero vamos a seguir avanzando y que esto nos vaya hablando. Respecto a este tipo de fortificaciones, y siempre tengan fortificaciones entre comillas, se deben considerar dos detalles importantes. En primer lugar, existen en asentamientos excavados en varias regiones. Perdón, en primer lugar, existen en asentamientos excavados en varias regiones ciertas huellas de estratificación importantes. Por un lado, la distribución de las casas en líneas de óvalos concéntricos al interior de las fortificaciones. Por otro, como se observa en el asentamiento de Nagyarpad, en el norte de Hungría, en donde la estratificación de las edificaciones en diferentes alturas remata con dos casas más grandes en la cima de la colina que se suponen asociadas con cierta realeza. El segundo hecho es que esta distribución social parece ser prototípica de posteriores tribus, como los griegos micénicos, ilorios, celtas, baltos, eslavos y germanos, así como de otros castillos en colinas de grupos indoeuropeos pertenecientes a jefes de tribus o subordinados. El problema es que a Hungría no llegan en el periodo Kurgan I. Ajá. Entonces, sí, tenemos estos asentamientos y tenemos esta diferenciación estratificada, pero no en el periodo Kurgan I. ¿Me explico? Es decir, en posteriores asentamientos ya encontramos estratificación, pero en los primeros momentos no. Y Gimbutas no lo dice. Eso es lo que me tiene sospechando, ¿no? De la tendenciosidad de su análisis. Ujú. Sigo. Dos disposiciones son importantes aquí. En primer lugar, la huella de estratificación social que puede observarse en estos grupos, pero que debemos tomar con mucha cautela porque, aunque estos asentamientos se encuentran desde el tercer milenio antes de Cristo, parecen pertenecer a una etapa tardía de los kurganes. Lo que implica que tanto la estratificación social como la distribución urbana relativa a conflictos no son necesariamente propias de estos grupos, sino una adquisición o un fenómeno tardío que habría que investigar a detalle y con sus precisiones específicas. En segundo lugar, está la aparición ya de conflictos bélicos y probablemente de expansiones armadas, aunque ello también se corresponde con un momento tardío de los kurganes, el Kurgan III, del que hablaremos más adelante. El hecho es que, por primera vez, es posible observar la aparición de conflictos que aún no podríamos llamar del todo bélicos, pero que comienzan a mostrar ese perfil característico. En segundo, se comienza a observar este tipo de influencia en grupos de Europa Central, aunque aún no podemos observar exactamente de qué manera ocurre este fenómeno, ¿no? Que empieza a pasar ya donde no son los esteparios sino en Europa Central. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Mi hipótesis es que tiene que ver con la agricultura. Más allá de la estratificación o con la explotación, más allá de la estratificación social y de los indicios de distribución asociada al conflicto, los kurganes revelan aún más detalles sobre los motivos de esta distribución. Gimbutas había dicho que eran tanto la estratificación como los rituales funerarios lo que permitía observar la organización de estas sociedades, por lo que es importante detallar más este segundo fenómeno, ¿no? Lo funerario. Cito a Gimbutas. Miembros de las clases reales y guerreros pueden reconocerse en tumbas excepcionalmente ricas,
Algunos de estos hombres acumularon grandes cantidades de oro, plata y piedras preciosas que pueden ser observados en, por ejemplo, la tumba real de Maikop, 2500 al 2400 a.C., en la región de Cuba al norte del Cáucaso. El rey de Maikop yace en la más larga de tres habitaciones de su recinto sepulcral de madera. En las otras dos yacen el cuerpo de un hombre y una mujer, y se encuentra el rey ataviado en prendas con ornamentos de oro cocidos que muestran 68 figuras de leones, 19 toros y 38 anillos. Cerca de su cabeza se encontraron cuentas y botones de oro, plata, turquesa y cornalina. Próximos al esqueleto había restos de un dosel ceremonial, que es como una camita hecha de ramitas, eh, compuesto por 6 varillas de oro y plata, 4 de las cuales atravesaban figurillas de toros de oro. Ujú. Todo está en el artículo de Gimbutas del libro este que mandé hace mucho tiempo de de los artículos de Gimbutas. Si no lo tenemos a la mano, lo vuelvo a mandar. Terminé la cita. Este tipo de entierros se hicieron comunes en los llamados grupos indoeuropeos, posteriores a los kurganes y en los grupos relacionados con esta cultura, aunque hay que insistir que esto sucede en momentos tardíos de la misma, pero además contrastan con los entierros comunes en los que los ornamentos se encuentran en mucho menor cantidad o están totalmente ausentes. Este detalle, aunque definitivamente soporta la estratificación y distribución jerarquizada de las sociedades kurganas, también apunta a un detalle que debería tenerse en mente para continuar avanzando en las exploraciones relativas al nacimiento de la cultura. El encontrar diferencias en la distribución social de estos grupos, pero al mismo tiempo localizarlas en momentos o periodos muy específicos de su desarrollo, nos pone de lleno en una nueva huella a perseguir, a saber, el desplazamiento y reacomodo del ornamento, que permite su localización ya no en la identidad poblacional, sino en un personaje o en una serie de personajes que ocupan una posición distinta y elevada con respecto al grupo. La identidad memoria ornamental que hemos descrito como huella del momento de nacimiento de la cultura y al mismo tiempo como fundamento de esta, encuentra un nuevo posicionamiento en el señalamiento o la identificación de uno o algunos individuos que son situados y reconocidos en ese lugar, en el lugar del ornamento, lo que despierta inquietudes que habría que perseguir con mucha precisión y cautela, y que además aparecen en este grupo cultural en un momento compartido con la aparición de registros bélicos que no puede dejarse de lado. Es decir, que la estratificación, es decir, la ornamentación que señala un o una serie de personajes diferenciados del resto de la población, implica una idea muy interesante, que sería el desplazamiento de la identidad ornamental grupal a un solo personaje y la afiliación ornamental con ese personaje. Lo que no significa que haya un rey privilegiado, sino que hay un personaje identitario al que pueden aproximarse los otros como identidad. Creo que ahí los egipcios son mucho más precisos para que lo pudiéramos explicar. Es un fenómeno, creo, brutal, ese de la identidad ornamentando a un personaje. Ahora, lo importante en este lugar, ahorita con lo que exponemos, es que veamos que coinciden la aparición de esta ornamentación humana, digamos, de esta distribución jerarquizada de la población, y la aparición de la guerra. ¿Por qué? Porque es probable que los primeros personajes sobre reconocidos
o identitariamente reconocidos sean guerreros y no reyes. Ujú. Es decir, que sean buenos para la defensa o probablemente para la expansión eh, territorial e ideológica de un grupo. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque probablemente el rey no es un privilegiado, sino un modelo identitario. Ajá. No es un puesto por privilegio, sino que es un ejemplo identitario que le da carácter al grupo. Ujú. Digamos que por primera vez podríamos hablar más bien de un líder, no de un sabio, no de un conocedor, sino de un líder en términos de guía, organización y prosperidad. Lo que marcaría la distinción sería la eficacia de su existencia. Ahora, con los egipcios, a lo largo de los milenios, bueno, de los siglos, ¿cuál milenios? De los siglos, no, sí, se rifan un montón de miles de años, ¿no? Los egipcios existiendo. A lo largo del tiempo, los egipcios terminan con faraones, los kurganes no. Pero hay tumbas y el kurgan es eso, la cosa que se va construyendo sobre el entierro. Sí, Octavio. De hecho han pasado más años entre la primera dinastía y Cleopatra que entre Cleopatra y nosotros. Wow. Sí, es Sí, cierto. están cabrones. Son como 10.000 años, ¿no, Octavio? Tenemos el Pues libro son este de mínimo Bristed. como 7 de que empezaron hasta más, ¿no? Pero bueno, así como en consenso, 7, 7 y medio, 7.000. Wow. Pues es que es brutal, ¿no? Sí, 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 Porque de ellos a nosotros, ¿qué ha pasado? 4.000 o 5.000, ¿no? sí. Qué bestialidad. Y pobrecitos, ¿no? Ahorita todos aplastados por esas malas personas que bombardean toda la región nomás porque se les da la gana. Oye, rápido, ya me voy, pero quería hacer un comentario rápido con respecto a esta figura del rey y la figura del guerrero. ¿No podría ser también esta relación? O sea, porque oficialmente el rey tendría una responsabilidad con su reino. Mm, El guerrero ya podría apuntar a ese ser virtuoso que a partir de su individualidad y lo que deja, marque una diferencia. yo creo que va por ahí. Ok, bueno, pues ya me voy. Buenas noches. Buenas noches. Avanzo, ya me faltan 4 parrafitos para parar donde quería, ¿no? Que es previo a la religión. El encontrar diferencias en la distribución. Ah, no. Este tipo de entierros se hicieron comunes en los llamados grupos indoeuropeos posteriores a los kurganes y en los grupos relacionados con esta cultura. Aunque hay que insistir que esto, vaya Susana, solo avisa y se va. Aunque hay que insistir que esto sucede en momentos tardíos de la misma, pero además, sí, ya lo había leído, con los entierros comunes y bla, bla, bla. Al encontrar diferencias en la distribución social de estos grupos, pero al mismo tiempo localizarlas en momentos o periodos muy específicos de su desarrollo, eso también ya lo leí, perdónenme. Es temprano para anticipar ideas que se pueden ir revelando en el camino, pero en ese momento resulta difícil no especular sobre el desplazamiento o la apropiación. eh, Apropiación e identificación del ornamento en un sitio distinto de la comunidad en su totalidad. Estas tumbas, estos entierros marcan claramente una distinción entre miembros del grupo y es el ornamento lo que queda como marca de esta nueva disposición social. Por el momento no hay mucho que agregar, aunque sí se podría continuar con algo que quizá evidencie más este movimiento de distinciones sociales. Cito. Los entierros rituales, este es Gimbutas, no solo indican diferencias sociales, sino también el rol dominante de los hombres machos en la sociedad.
La primera y central tumba en un túmulo usualmente pertenece a un hombre, tal vez al padre de familia o al anciano del pueblo. Y las tumbas de mujeres y niños ocupan posiciones secundarias. Mujeres y niños, ya terminé la cita, mujeres y niños no solo ocupan tumbas secundarias, sino que en muchas ocasiones habían sido sepultados al mismo tiempo y en tumbas compartidas con un hombre, lo que de alguna manera indica cierto ejercicio de propiedad del hombre sobre las mujeres y los niños. Esta es la primera vez que podemos observar en estos grupos actos o evidencias de propiedad individual o de posicionamiento social con marcas no solo de reconocimiento, sino de apropiación. Es decir, no solamente hablamos de un lugar específico al interior del grupo, de una especie de reconocimiento social, sino de algo más que implica cierto enigma dentro de todo lo expuesto hasta ahora. La propiedad o apropiación de algo, entre comillas. No podríamos decir aún que de bienes, pero sí de alguna manera partes, trozos del territorio, ya territorio en nuestros términos. Elementos territoriales que no solo marcan a quien los posee dándole un carácter particular, sino que configuran la comunidad, el grupo, distinguiendo características de los miembros, por lo menos en lo visto ahora, haciendo diferentes al hombre central y a las mujeres y niños como elementos apropiables. Además, hasta ahora diríamos que no pueden ellos mismos apropiarse. ¿A qué se debe esta distinción? ¿En qué momento ocurre? ¿Estuvo siempre ahí en este grupo? Por el momento faltan elementos que permiten responder a estas preguntas, pero aún hay otros que podrían arrojar algunas pistas. En este sentido, Gimbutas va a desarrollar la idea de una religión propia y característica de este grupo, lo que ya implica una distinción mucho más clara de esta cultura y su paso por el mundo. Déjenme ver, es que lo de la religión creo que es largo. Sí, son un par de páginas. Vamos a detenernos acá. Díganme, coméntenme lo que ustedes gusten, por favor. Anden, coméntenme algo, no me dejen así. Tengo preocupación, Has, tiene rato que no Oh, lo veo. Ah, ahí estás. sí, aquí he estado todo el tiempo, pero mi cámara está apagada. ¿Quieres que la prenda? Como tú quieras. A ver. No Ah. se prende, no sé por qué. Bueno, ya ni modo, pero comenta, Has. Ahí estás, ahí vienes, Ya. ya. Es que cuando viene la señora de la limpieza, a limpiarla, la apaga porque tiene un botoncito arriba. Ah, Mira, Doc, yo sigo insistiendo en que los kurganes, los primeros kurganes, los Yamnaya, ajá. domesticaron al caballo y por eso se podían transportar de un lado a otro más fácilmente y llegaron a ponerle en su madre a otros pueblos. Yo sigo insistiendo en que desde el principio, desde que salieron con sus caballitos a conocer otros territorios, llegaron a hacer guerras. Mira, hay varias cosas. Primero, todo el tiempo que no salieron también cuenta. ¿No? Porque son periodos muy largos que no pasaron ciertas, eh, como barreras naturales. Luego, hay muchos esbozos de llegada de estos grupos sin caballo. O sea, el Kurgán uno y el Kurgán 2 migraron sin caballo, ¿no? Esto es, caminaron y se expandieron. Y creo que es muy fácil entender por qué. Porque los caballos estaban ahí. ¿Sí? O sea, no necesitaban llevarse caballos porque los caballos a donde llegaba habían, ¿no? Entonces no es necesario. Luego, hay estos grupos
no se extinguieron, ¿no? Sino que quedaban y se vinculaban con los grupos que llegaban, que no necesariamente se quedaban, pero que tampoco necesariamente regresaban a sus puntos originarios, sino que seguían caminando. Ujú. Ahora, cuando ya empiezan a usar el caballo para monta, no solo para comer, ya llegan más lejos porque pueden vencer otro tipo de barreras naturales. Pero también al principio no llegan y madrean, llegan y se establecen y los grupos a los que llegan aprenden la domesticación del caballo. Lo que pasa es que volvemos al punto, llegan y se establecen, pero no necesariamente se quedan, pero igual tampoco regresan, sino que siguen expandiéndose. Me gustaría que lo viéramos más bien como una espiral. Ajá. O sea, no son grupos que van linealmente y llegan acá, sino que crecen y caminan en un territorio circular, pero cada vez más amplio. Por eso no regresan. Y por eso algunos se establecen acá, otros acá, otros acá. O sea, sí, la migración no es lineal. Pero llegado el momento, ya que hay migraciones que expandieron el territorio hasta fuera de la parte esteparia, ya se topan con grupos más enteros o más grandes en las regiones a las que iban llegando. Ahí ya se topan con agricultores, ya se topan con grupos que tienen calendarios, que están esquematizados de otra manera. Y es por ahí que empieza a haber ya fortificaciones, aparece el personaje del guerrero y probablemente aparece la guerra. Pero no es que la trajeran ellos desde el principio. Es que miren, es un pensamiento bien fácil, pero al mismo tiempo se escabulle. Porque pensamos que migran, caminan, caminan, caminan. Y nosotros lo que pensamos es que caminan en una dirección y para allá agarran. Lo cual es tonto, porque entonces sería acá, acá, acá. O sea, digamos que perseguirían algo en su migrar. No sería la exploración, sino perseguirían algo. Por ejemplo, la comida, el agua, la lluvia, el clima, como las aves migratorias, ¿no? Que jalan hacia donde está el verano y luego dan la vuelta, ¿no? Eh, pero no, 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 no. Vamos a verlo de otra manera. Piénsenlo ahora en estos términos de migraciones o de recorridos circulares. Pensemos que caminan y recorren circularmente, ¿no? Territorio conocido puede expandirse y no necesariamente regresar al punto original, sino que únicamente exploratorio. En ese camino, pues se van topando grupos, pero también se van topando barreras que impiden la continuidad de la espiral. Entonces hay que hacer rodeos, ¿no? Que ya los sacan mucho de la territorialidad y que los lograron llevar eventualmente fuera de la región aparentemente original. Ahora, hay un detalle más. ¿Por qué hacia el este no? ¿Por qué solo hacia el oeste? Uno, o porque no hay exploración suficiente para decir que también fueron para allá. Dos, porque es más fácil territorialmente llegar al oeste. Tres, porque yo digo una payasada y más bien todos caminaban derecho para allá, ¿no? Podría ser cualquiera de estas. Pero entendamos que en todo caso, la guerra no habría viajado con ellos, habría ocurrido en algún momento de las migraciones. Por eso, el caballo se come en algún momento, se usa para jalar carros en otro momento y se usa para viajar en otro momento. Ajá. Y se usa para viajar
No significa que se use para la guerra hasta un momento ya muy tardío. Estas ciudades aparentemente belicosas aparecen hasta el final del Kurgán 3 y en el Kurgán 4. Y ahí ya no hay migración posible. No, Cuando estás hablando, en el Kulkan 3 y 4 estás hablando del Neolítico. es que todo eso pasa en ese periodo. Ajá. Ok, ahí Sí, están el Kurgan 3 y 4. pero O desde el estoy, uno. no, el Kurgán 3 y 4, nada más. Ah, ok. Ok, ya me está quedando más claro, porque estoy leyendo algo que dice que para Gimbutas todo vino como consecuencia de una serie de invasiones guerreras en la que las agresivas sociedades patriarcales incursoras, gracias a su superioridad técnica del carro y el bronce, desplazaron a las culturas matriarcales locales que procedían del Neolítico, teniendo el culto de la diosa madre que ceder su sitio al del delicioso dios del trueno. Ajá, ¿Ok? sí, pero eso es súper, súper tardío, porque estos grupos no van a conocer el bronce. Ya los grupos peleadores Ajá, ya desaparecen en la orillita de la edad de bronce. ok. Cuando ya se empieza a utilizar, pero es que vuelvo a lo mismo, es que es muy fácil estructurar esto. Miren, esos güeyes cuando ya se vuelven peleoneros, se tienen que quedar en un lugar, porque no se puede ir peleando. Entonces es cuando ya hay establecimiento de ciudades defensivas y ofensivas. Ajá. Pero eso es tardío, eso no viene desde el principio. Lo vamos a ver más adelante, pero hay un detalle que es fundamental. Nunca, nunca hay un núcleo central de los kurganes. Nunca. O sea, no hay la ciudad kurgana No. de donde salen todos y a donde todos regresan. Nunca va a haber. De hecho, de aquí de donde te leí este pequeño párrafo, habla de que al mismo tiempo de los Yamnaya había otros tres grupos o cuatro que también hacían entierros así por túmulos. Ajá, por eso es que Jimbutas dice, todos ellos son los kurganes, no nada más esos. Porque es que este es el problema. ¿Quiénes establecen a los kurganes? Solo jimbutas. Las categorías, entre comillas, de los grupos culturales de la región, establecidas, por ejemplo, por la escuela rusa, son diferentes. Ahí es donde están. Sí se dice Yamnaya, no me acuerdo cómo se escribe, siempre me da lata ese nombre, pero es bien interesante porque esos no son los kurganes, son un grupo de la región que por los entierros, Jimbuta equipara a otros grupos de la región y a todos esos, por ejemplo, los Cucutén y Trípoli, todos esos los llama kurganes. Los engloba a todos. Ajá. Entonces, ¿quiénes hacen esto? ¿Quiénes hacen lo otro? Pero ella dice, túmulos, a huevos son estos. Pero Ok, los que vienen, que la evidencia genética que vienen del Cáucaso, no entierran así. Empiezan a enterrar ya en la región. ok, Entonces, ¿quiénes enterraban así? Porque digamos que llegan los indoiranios y ya se topan con los entierros y los adoptan. Entonces parece que el entierro es kurgán, pero no. Puede que el entierro preceda a los kurganes. ok, También la domesticación del caballo. Pero la explotación del caballo, ya en términos belicosos, ya es tardía. Creo que ok. Ya me se va ve. quedando más claro. Sí, porque es maravilloso, porque justo por decir, pum, 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 estas son sus características, uno no ve de dónde salen. Pero si uno hace todos los cruces que nosotros tenemos, genéticamente jalamos a los kurganes del Cáucaso
pero ahí no entierran en túmulos. Entonces llegan estos migrantes, se establecen, pero el entierro es regional. Y lo aprenden. Ajá. Y en la domesticación del caballo es regional, pero no de todo. Y la monta del caballo viene de otro lado, no de todo, ¿no? Ajá. Entonces, en estas expansiones, no expansiones, estas migraciones van adquiriendo características que después dan la forma cultural a los grupos belicosos, cosa que es bien interesante porque terminan siendo grupos de Europa Central, pero Gimbutas dice son los kurganes de la estepa, Ajá. Es pero lo que dice. los que se vuelven guerreros son los grupos que nacen ya en la Europa Central Ok, y que tendrán por característica la agricultura. ok. Gracias, Doc. Sí, hijas. ¿Quién más, por favor? Te vi con ganas de decir algo, Axel. Ese, Eh, a ver, Lalo. no, más, más que pregunta, pues bueno, era un tema de comentario. Este, respecto a esto que habían dicho de las categorías, ¿no? O sea, de cómo pues tendemos como a, pues obviamente a categorizar las cosas, o como que tenemos ese hábito, esa costumbre, todo lo que estuvieron hablando en esa parte. Me parece que es inevitable hacerlo porque todas las palabras son categorías. O sea, entendiendo que todas las palabras son un intento de describir algo y no es el algo que se está describiendo, ¿no? A lo que es, si yo digo árbol, pues estoy tratando de describir ese árbol, pero no es el árbol, ¿no? Pero lo tengo que llevar a una categoría, o sea, como que temas de tamaño, forma, color, etcétera, etcétera. Entonces, por eso me cuesta un poco de trabajo pensar que a lo mejor con Heidegger no se puede categorizar porque pues tuvo que hacerlo así. A lo mejor la categoría no es accesible o tan fácil de entender, pero a mí me da la impresión de eso, ¿no? O sea, de que, pues, si se usan palabras, se categoriza, porque la palabra por sí misma es una categoría. Este, sí, sin conocer a Heidegger, porque nunca lo he leído, ¿no? Este, entonces, pues ese es el comentario, más que nada, o sea, realmente todas las palabras son categorías y por eso no nos podemos salir de una categoría, porque tratar de no categorizar el pensamiento, de no categorizarlo, es como tratar de explicar algo sin palabras, de no utilizar como a lo mejor un lenguaje. Bueno, esa es la impresión que a mí me da después de todo lo que hablaron en esa parte. Me pones a pensar, sería complejo responder a esto. No, no sé, me voy a ir cerca porque Peirce, ¿no, Octavio? Eh, cuando habla de significante también, mm, No, no, él habla de icono, símbolo e índice. sí, pero justo ahí nos mostraría palabras que no categorizan, por ejemplo, que más bien indican, ¿no? O posicionan. No estoy seguro si podríamos sostener la idea de que toda palabra es una categoría en términos descriptivos, ¿no? Creo que eh, es muy complicado lo que comentas, me va a costar mucho trabajo contestarlo sin hacer un enredo. Ujú, Pero una categoría, una serie de categorías tienen también una serie de relaciones. Ajá. Una primordial sería la exclusión. Ujú. Es decir, que una categoría primero compacta dentro de sí y luego excluye
lo no perteneciente a la categoría. Y de ahí ya viene todo lo demás, que se hacen complementarias, que se hacen oposiciones. Ujú. No estoy seguro que pudiéramos decir que una palabra per se ejecute esto, ¿no? Ujú, Es decir, que englobe excluyendo. Y tampoco estoy seguro que la palabra haya nacido nominativamente, porque es finalmente lo que dices, que habría en la palabra una nominación, es decir, un ponerle nombre acotando y señalando. ujú, No estoy seguro que la palabra haya surgido así. Ajá. Porque si pensamos en el canto como, como primera posibilidad del habla ornamental, no habría una categorización, porque no habría una nominación, sino una experienciación, una aparición armónica, una discontinuación armónica del unísono existencial, de la continuidad existencial. Es decir, no estaría señalando nada, no estaría dándole nombre a nada, sino únicamente armonizando, ¿no? O sea, vibrando armónicamente la existencia. Digamos, sería un aparecer consciente sin nombrar, que creo que es lo más viejo de la palabra. O sea, que la palabra no estaría hecha, que creo que es un poco lo que dices cuando haces que toda palabra sea categórica, que la palabra no estaría hecha para dar un nombre. Ajá. La palabra va a dar nombre después, pero originalmente no creo que pudiéramos sostener la idea de que la palabra nace para dar un nombre. Esto es, el bebé antes de decir sonaja, mamá, y eso lo señalan muy, muy constantemente los psicoanalistas, el bebé solo se escucha en su balbuceo. ujú, ujú. Entonces, no, no hay una nominación. ¿Sí me explico? Creo yo que la palabra como nombre y por lo tanto como acotación descriptiva es una adquisición posterior. Ajá. Ok. Ahora, tendría yo que pensar, por eso te digo que no me es tan fácil contestarte, porque tengo que pensarlo. Ujú, Tendría yo que pensar, por ejemplo, porque yo apuesto que la comunicación es previa a la ornamentación lingüística. Ajá. En la comunicación es probable que haya sonidos asociados a situaciones, que no creo que en todo caso sean nominativas, ¿no? Creo que podrían ser señalamientos concretos de especificidades, como los changos que gritan de una manera cuando hay un depredador que viene por el suelo, por el aire, ¿no? Que varían el grito, o como las cosas que hemos estado viendo que cada vez son más complejas, ¿no? Entonces digamos que ahí la irrupción oral no estaría categorizando descriptivamente, sino señalando situacionalmente y provocando una reacción concreta animal, ¿no? Que es todos para abajo, si el grito fue de ahí viene el águila, ¿no? Todos para abajo. Eh, no sé si eso podríamos llamarle nominación. Es que yo no me metí mucho con el Peirce, pero él lo explica muy preciso, porque habla perfectamente de cómo unas cosas son icónicas, ¿no? Unas cosas son, eh, híjole, es que en mi tesis trabajé un poquito, no quiero decir una.
tarugada, ¿no? Pero no es lo mismo apuntar a un espacio que apuntar a una cosa o que apuntar a una posición, ¿no? Yo creo que Octavio ahorita nos puede hablar un poco más, pero no creo, Lalo, que pudiéramos sostener la idea de que toda palabra sea categórica, porque no toda palabra sería nominativa, pero en nuestro tiempo sí. Y aún así, las palabras en relación no categorizan, despliegan más bien universos de posibilidades. Entonces, o sea, no podría decir no, pero creo que el siglo XX, y creo que podríamos inaugurar esta idea con Levi Strauss, ha tratado de hacernos creer que el hombre es un categorizador y que básicamente el hombre establece categorías y luego se afilia o se posiciona o distribuye el mundo a partir de las categorías. Creo yo que es una idea estructuralista que permite considerar la razón como la característica propia de la humanidad, porque la razón sí necesita categorías, Ujú. ¿no? Necesita segmentar para construir. Y no estoy seguro que seamos así. ¿Te respondo, Lalo? Pues sí, creo que sí, o sea, sí me da cosas a pensar, porque justo en este ejemplo que daba de los monos, pues justo hacen una diferenciación entre depredador del aire o depredador a lo mejor terrenal, ¿no? O sea, están separando, ¿no? Sí, Lalo, pero no estamos seguros que el chango piense, ahí viene la víbora. Ajá, Sino sí, que no. ante el grito sube y sobrevive. Ujú, Ajá. No es que haya oh no, ahí viene la víbora, tengo que subir, ¿no? Sino continuamente el grito, probablemente aprendido en los cachorros, el grito asocia a la subida. Y muchos ni siquiera ubiquen la serpiente. ujú, ujú, Ajá. O sea, no habría un paso racional que nos lleve a creer que el chango pensó en la víbora para asignarle ese grito. Sino, Pero puede ser un grito de miedo, ¿no? por ejemplo, podría ser originalmente el grito de, ay, me agarró la víbora y todos lo vieron y se fueron, ¿no? Y entonces después ya no necesitan ver que la víbora agarró a alguien, ¿no? Diciendo, ay, me agarró la víbora y todos van para arriba, ¿no? Vamos, lo digo como simpáticamente, pero un grito así podría haberse asociado conductualmente solo con una reacción, ¿no? Entonces no habría una categorización, sino más bien una reacción concreta dada por por un acto, ¿no? Por un acto, no sé si decir casual, circunstancial, pero sí posible. ¿Sí? ok, ok. Ujú, ujú. ¿Qué más, Lalo? Yo te No, escucho. no, no, no. Es es que lo estoy pensando, o sea, lo estoy procesando, pero sí, 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 sí. De todas maneras sí me deja claro cosas. ¿Sí? Sí. Vale, Octavio, algo que decir es que el PERS, ahora sí que no te lo manejo, chavo. Pues más bien lo que yo pensé en Kant, ¿no? Mm. Que se plantea un problema similar, pero él no dice categoría, aunque relabora las categorías aristotélicas, pero más bien lo que pone en el fondo es el concepto, como una idea abstracta, solo que, o sea, lo que no sé es si realmente lo logra, ¿no? El asunto de, sobre todo la crítica de la razón pura, que es una bestialidad, pero en términos lingüísticos, la única cosa que pone, a mi parecer, en duda la categoría es que las lenguas no permanecen siempre fijas, siempre las mismas, que es uno de los problemas que hemos estado trabajando, ¿no? ¿Y por qué? Con la hipótesis de Jorge. ¿Por qué hay estos cambios? ¿Por qué hay estos acontecimientos? Creo que ahí es donde podemos más o menos plantarnos para
para ver si la categoría es algo que puede seguir sosteniéndose o de plano se desvanece, ¿no? Creo que como pregunta es muy interesante lo que dices porque el pensamiento moderno nos atrapa ahí, ¿no? Ujú, Precisamente pues Jorge lo decía, ¿no? En querer clasificar y categorizar todo, pero creo que puede haber otros modos de ser, y lo digo así, ¿no? De esta manera un poco burda, que, que no apelen necesariamente a ello, ¿no? Y hay claves, hay claves. No sé si tú tuviste la oportunidad de ver ese documental de los Pirajás. Yo se los puse en la escuela. No. no, no, No creo que a Bueno, ustedes, no creo que ustedes eran un grupote. No, creo que ustedes no. está en YouTube, se llama La gramática de la felicidad. Por lo menos ahí hay algo interesante, ¿no? Hasta donde ese documental pudo estar en contacto con los Pirajás, pues en realidad lo que ocurre es que ellos nunca habían desarrollado un sistema numérico. Eran un grupo humano que no contaba, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo necesitaba. Simplemente era otro modo de relacionarse con el mundo. Y entonces, pues una de las bases de la categorización es también, pues la pertenencia a un conjunto, ¿no? También la matesis de eso. Entonces, bueno, pues no sé, solo puedo decir estas cuestiones. Y yo agregaría una cosa, el gran problema de la categoría es un problema con el que tenemos que lidiar, la arbitrariedad, ¿no? Que es muy fácil porque la palabra arbitrariedad se oye chida, ¿no? Se oye científica, pero el gran problema de las categorías sería la casualidad. Esto es, se acotó casualmente. ujú, Y ese es un problema, porque creo que plantear la arbitrariedad como una característica de los fenómenos humanos es una equivocación. Ajá. Creo que es una equivocación. ¿Cómo es, Octavio? Tu tesis, tu examen profesional, tú dijiste esta frase contundente. Dios no juega a los dados, ¿no? Ujú. Bueno, la citaba de Einstein, ¿no? Sí. Pero es justo este asunto, ¿no? El gran problema de la categoría es la arbitrariedad del que categoriza, ¿no? Y posteriormente del que trata de comprender categorizando. Entonces, creo que son cuestiones, por eso digo, es complejísima la intervención que pones porque tendríamos que meternos en un estudio largo, ¿no? ujú, De lo sostenible o insostenible de las categorías. Pero es un hecho que sí hay un territorio de la no categorización ok, y que es el territorio de lo sensible en términos espirituales, digamos, ¿no? Es decir, el alma humana, eso que somos, eh, se siente distinto, ujú, ¿no? No se siente en términos categóricos. ¿No? Ni siquiera puede apalabrarse. Es se me olvidó cuando les hablaba de este ex psicoanalista que hablaba justo que decía, pues la subjetividad nos deja aquí, nos pone de plano en el terreno del lenguaje, pero antes hay algo distinto, ¿no? Y habla del alma. Ay, no me acordé cómo se llama. Se me atraviesa el Piketty, pero pues ese es el economista. Bueno, si me acuerdo lo comento ahorita. Pero justo estamos en un terreno lejano a a lo que se puede hablar. O sea, sí podemos pensar, sí podemos existir sin hablar. Por lo tanto, sin discurso y por lo tanto, si la palabra fuera categórica siempre, sin categorías. ok, ok, Es decir, se podría existir en la totalidad, ujú, sin necesariamente entender la totalidad, racionalizarla. ¿Sí me explico? sí, 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 ¿Algo más, Lalo? no, 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 Hay nada más algo rápido, porque me hace pensar otra vez en este texto de Heidegger, no,
Bueno, sí, sí es de Heidegger, que trabaja esta frase en griego y creo que va a ser en algún momento pertinente revisarlo. Meleta topan, que es toma en cuidado al ente en total, ¿no? O sea, la dirección hacia la totalidad de lo ente como una respuesta a la no categorización, me parece. Sí, Nada que más. justo lo ente en su totalidad evita que se pueda hablar de el ente, ajá, que sería el ser ahí, ¿no? Entonces, justo ese pequeño detalle hace que se tenga que hacer una consideración alejada de toda posibilidad categórica. Ujú. Porque toda categorización ya sería una concreción de lo ente. Sí, y Octavio lo está trabajando y lo va a estar trabajando y eso creo que va a ser una aplanadora ideológica, pero bueno, vamos a esperarnos, ¿no? ¿Sí? Octavio, Y bueno, ya no sé si Lalo ya terminó de comentar. Sí, ya, ya, ya. Ya. Pues gracias, Lalo. bueno, respecto a tu texto, planteabas dos figuras, la del guerrero y cuál es la otra, El rey, el rey, pero no planteas ninguna figura asociada a la religión de los kurganes. todavía no. No has Todavía llegado. no. Porque ahorita lo que sigue es la religión, pero ahí Jimbutas vuelve a hacer trampa, porque empieza a hablar de probablemente un dios del trueno que precede a algunos dioses de algunos otros grupos culturales, ¿no? Pero es tramposa, porque dice algunas veces tiene un martillo, algunas veces tiene un hacha, algunas veces tiene un arco, ajá, pero ella cree que es el mismo, pero parece que en todos los casos Ujú. lo asocia o se asocia por alguna razón al trueno. Ok. Ujú. Pero vamos a ver, porque también habría que ver cómo se pasa a la divinidad, porque los grupos totémicos, también pensando un poco en lo que comentabas hace unas semanas, los grupos totémicos no tienen divinidad, tienen identidad colectiva que incluye la planta o el animal, o como Ujú. en el caso de los yaquis al río. ¿En qué momento comienza a aparecer la figura divina? Es una cuestión que tenemos que pensar y repensar. Toda la parte de Fraser, justo planteamos esta idea, ¿no? Ujú. De en qué momento hay un probable deterioro del totemismo que deriva en la religiosidad. Y entonces aquí podríamos decir un extravío de la identidad del líder o del guerrero que termina transformándose en una divinidad. Que en su momento Octavio, en mismo Freud está, en Fraser creo que también esta idea como de que se pasa primero al héroe y después al dios, ¿no? Sí, debe estar en Tótem y Tabú, ¿no? Sí, que es una apuesta, ¿no? Que primero se establece la figura del héroe y eventualmente la figura del dios, ¿no? Pero ahí yo también tengo mis reservas. Pero creo que la divinidad, vamos a encontrar dónde aparece, bajo qué circunstancias y cuáles divinidades pueden considerarse ahí, ¿no? Porque no es lo mismo Thor que Shiva. Ujú. Claro. Entonces tenemos que ver bajo qué circunstancias, ¿sí? ¿Qué más? Tú, Octavio, ¿no? Eres el que tiene la palabra. Sí, pues esa pregunta me surgió. Habría que ver también, ya para como completar mi comentario, cómo puede compararse la lectura que hace Jimutas con las comparaciones de Dumézil, ¿no? Porque por ahí precisamente estas dos figuras del rey y del héroe son muy importantes para Dumézil. Tiene libros sobre eso, ¿no? Ujú. Pues justo creo que en el de Loki podemos encontrar una marca de esa transición, Ujú, pero nunca lo he acabado de leer porque leo muy lento el francés. El francés técnico. ujú.
Pero sí, yo, de hecho, a mí me da mucha pena no poder leer a la velocidad que el pensamiento y que el grupo lo requiere. Porque deberíamos de tener una lectura brutal del mito de los indoeuropeos de Domecil y de las instituciones lingüísticas, ¿no? También es el mismo. Sí, es Van Benist, ¿no? El Ah, me de... veniste. ¿Y el de las instituciones soberanas también? No, ese es que es Dumezil. Ajá. O sea, es un problema porque no podemos leer, bueno, yo personalmente no puedo leer tanto. Quisiera tener los malditos 25 años que tuve alguna vez, que me daban todo el tiempo del mundo, pero ya no, no puedo leer tan rápido. Pero adelante, ahí están los textos, ¿no? Las instituciones soberanas, el mito de los indoeuropeos, los textos de Gimbuta sobre la vieja Europa y el de Benveniste, sí, justo, este, El vocabulario, ¿no? De las sí, de instituciones las indoeuropeas. ahí están, pero no puedo. Digo, si alguien quiere, encantado. Son 3 tomos del de Dumecil nomás, ¿no? Sí, Y gordos. sí. ¿Algo más, Octavio? Nada más, Jürgen, por ahora. Axel, ¿ibas a decir algo o nada más te estoy molestando? Llevas muchas semanas calladito. Estoy pensando lo que voy a decir. Ya casi acabamos, así de que piénsalo rápido. Va. Que queda 7% de batería y no quiero ir por el cable. ¿Alguien más? Eric Alejandro, Marta Aurora, Magnolia, María Jessica. Si alguien gusta, welcome. No, no. Axel, ¿quieres cerrar o quieres que ya apague? Me aguanto ¿Te aguantas para participar o para la próxima vez? a participar. Ah, bueno, próxima semana descansamos. Siguiente semana empezamos otra vez con el turno de Alejandra, Octavio y luego yo. Em, bueno, vamos a ver, ya se nos está acabando el año, tenemos que planear nuestra hermosa y maravillosa reunión de fin de año para ver qué comemos, qué platicamos ya en el ambiente más cercanito, pero bueno, lo vamos definiendo por ahí de noviembre, principios de diciembre. Yo creo que nos va a dar todavía 3 meses de, de trabajo así bien. Y luego ya empezamos con lo esporádico de ya vienen los finales y tengo que entregar y esas cosas, ¿no? Pero ahorita bueno, tenemos yo creo que unas 12 semanas de trabajo. Entonces, gracias a todos por estar. Me encanta que estemos tan constantes. Me encanta que se está elevando mucho el nivel del trabajo por los 3 seminarios. Nos vemos en 15 días. Descansen mucho la otra semana. Los quiero mucho y les mando besitos a todos en sus frentes para que duerman bonito. Buenas noches a todos. Yo me voy. ¿Por qué? Porque voy lejos. Yo, Sí, voy lejos. yo me quedo Descansa. porque vivo lejos. Cuídense. Au Buenas revoir. Nos noches. vemos, descansen. Bye bye. Buenas noches.